Dice el título de este mensaje que vamos a compartir hoy día, se llama Buscando la Justicia. Un mensaje quizás muy ad hoc a todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, ¿cierto? Pero es importante esto de buscar la justicia. Y en todo esto, el Señor me hablaba a mi corazón de que hoy día todo el mundo está buscando la justicia. Todo el mundo quiere justicia. Pero, sin embargo, no todos están haciendo justicia. Entonces, se me venía a mi mente este mensaje porque tiene que ver con lo que está sucediendo con nuestras vidas, tiene que ver con nuestro diario vivir. El buscar la justicia es algo que está de manera intrínseca en nuestra vida y continuamente estamos nosotros buscando la justicia. Siempre vemos las noticias que no son todas buenas y nos impresionamos por la falta de justicia que existe en el mundo actual en el cual vivimos. Sin embargo, la Biblia, la palabra del Señor, la instrucción del Señor nos da luz de lo que significa buscar la justicia, que es lo que vamos a hablar en esta tarde, ¿cierto? Vamos a hablar en esta tarde. Yo quiero invitarte que tú que estás conectado junto a nosotros puedas enviarnos tus peticiones de oración durante el transcurso de la palabra, de la reflexión de la Biblia y puedas anotarlo allí para que nosotros estemos orando por ti, por tu familia, por tus amigos y todo lo que tú quieras hablarnos a través del chat. Vamos a la palabra, buscando la justicia. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 25, y luego leemos del 32 al 34. Mateo 6, versículo 25 dice así: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Pregunta, ¿cierto? Dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Leemos el versículo 32 al 34. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El mismo Jesús nos está diciendo que cada día tiene su propio mal. Quiere decir que cuando nosotros nos levantamos con el pie izquierdo de la cama, entendiendo que a lo mejor tenemos un mal carácter de habernos levantado por distintas situaciones, se debe a la influencia que existe en el mundo de los días malos que han de venir o los días malos que estamos viviendo. El mismo Jesús está señalando que los días malos existen. Por lo tanto, cuando a veces se nos ha predicado que la vida es una vida de Bills y Pap, es una vida de mucha felicidad, olvidándose de que hay procesos, olvidándose de que hay desiertos, olvidándose de que hay situaciones que vamos a tener que enfrentar en la vida, estamos viviendo de una mala interpretación de la Escritura y una mala enseñanza. Entonces tenemos que entender que la vida en la que nosotros vivimos es una vida donde vamos a enfrentar situaciones que va a requerir de la justicia de Dios, del reino de Dios. Si nosotros miramos el pasaje de Mateo capítulo 6, nos está hablando los últimos capítulos del 25 en adelante, nos habla de el afán. La palabra afán viene de un término griego llamado merimnao, que significa dividir en partes. El afán viene para dividirte la vida. El afán viene para dividir lo que tú eres. Porque nosotros, dice la palabra, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios, dice Deuteronomio 6, uno es. Él es un todo, Él es completo, Él es
único, Él es uno solo. Entonces, cuando nosotros que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, vivimos, ¿cierto?, nuestro diario vivir, conducimos nuestra vida diaria, nos damos cuenta que el afán viene para dividirnos, el afán viene para mutilarnos, el afán viene para que esa eternidad que habita en nosotros de estar unidos pueda perecer, pueda morir, puede quitarnos la vida. ¿De qué manera? Dividiendo el cuerpo, dividiendo nuestra día. Y esto es tremendo porque para las parejas, para los matrimonios, para las familias, el vivir siendo uno es un desafío todos los días. Entonces, cuando nosotros analizamos esta palabra, afán, la palabra dice que afán quiere decir dividir en parte. Sugiere esta palabra en su traducción literal que una distracción es una preocupación. Es una preocupación con las cosas que causan ansiedad, tensión y presión. Cuando Jesús en Mateo 6 nos dice que no nos tenemos que afanar por nuestra vida, por lo que vamos a comer, por lo que vamos a vivir. Jesús no solamente nos está diciendo las cosas cotidianas, sino que Él también nos está haciendo presente, nos está haciendo entender que el afán viene para dividirnos, para producir en nuestra vida ansiedad, para producir en nuestra vida tensión y para producir presión. Ese es el día malo, un día con ansiedad, un día con tensión, un día con presión. Sin embargo, el mismo Jesús, el Señor, el mismo Yeshua, el mismo Señor nos dice en algún momento, al final de este pasaje, nos dice, pero por sobre todas estas cosas, por sobre el afán, por sobre la ansiedad, por sobre la tensión, por sobre la crisis, dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Mucho se nos predica del reino de Dios y poco se nos dice de la justicia. Mas el acento que hace Jesús en esta palabra es que tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Y allí es donde nosotros tenemos que hacer un alto en nuestro diario vivir y entender que Dios no solamente quiere que busquemos de su reino, sino que también busquemos de su justicia. Entonces el afán viene para dividirnos. Esta situación pandémica que estamos viviendo, en la cual estamos encerrados en el país de Chile, en nuestras casas, nos tiene angustiados, nos tiene tensionados, nos tiene presionados, porque no es la normalidad a la cual estamos acostumbrados a vivir. Sin embargo, el Señor nos dice, todo lo que estamos viviendo es parte del afán y es parte del día malo, pero ustedes tienen que buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y en eso Jesús nos habla estas cosas, porque tenemos que entender que nosotros tenemos un Padre que está pendiente de nuestras necesidades. El Padre está pendiente de nuestras necesidades. Por lo tanto, nosotros no podemos caer en el afán, no podemos caer en la ansiedad. No caigamos en tensión y en presión, porque nuestro Padre que está en los cielos está preocupado de lo que nos ha de acontecer, de lo que nos ha de suceder. Entonces ponga atención a esto, porque en el versículo 33 del capítulo 6 de Mateo dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No dice, buscad primero el reino de Dios y su misericordia. No dice, buscad primero el reino de Dios y su favor. Dice claramente su justicia. Entonces, quiero que usted entienda algo de parte de Dios. Dios añade por justicia. Dios añade por justicia. Cuando busca el reino de Dios y su justicia, dice, y todas estas cosas serán añadidas. Dios añade por justicia. Dios no añade por misericordia. Dios no añade por favor. Dios añade por justicia. ¿Qué dice segunda de Corintios 9:10? Si nosotros analizamos la palabra de 2 de Corintios 9:10, dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Se fija?
que lo que yo estoy diciendo de que Dios añade por justicia tiene respaldo. Porque el Señor es quien te da la semilla para sembrar. Porque Él es quien te está dando el pan para comer. Porque Él es quien te dice que te va a proveer. Él es quien señala que va a multiplicar lo que tienes, ¿cierto? Y Él va a aumentar los frutos de tu justicia. Es decir, que la justicia para los hijos de Dios es tan importante porque es un fiel reflejo de la imagen y semejanza de Dios. Pero el afán viene para dividirnos y no operar ni buscar la justicia. Entonces, porque el afán está para dividirnos, es que nosotros tenemos que prestar atención a esto y salir del afán, salir de la ansiedad, salir de la tensión y salir de toda presión que es afán. ¿Por qué? Porque dice que Dios aumentará los frutos de su justicia. Entonces la misericordia de Dios la entendemos de la siguiente manera, que es su misericordia la que nos perdona. Pero si analizamos la economía bíblica, no está la economía bíblica amarrada a la misericordia de Dios, sino que está condicionada a la justicia de Dios. Hoy día nosotros nos preguntamos los recursos de aquí para allá, ¿de dónde van a venir? Estoy cesante, estoy con esto, las cosas me han bajado, no he tenido las utilidades que estaba esperando, no, tengo el negocio detenido. Pero atentos con esto. Dios nos dice que no nos afanemos porque Él es un Padre amoroso que tiene cuidado de nosotros. Entonces confía porque te vas a levantar. Confía porque si tienes puesta la esperanza en el Señor, vas a resucitar. Él es experto en resucitar aquellas cosas que han sido declaradas muertas. ¿No fue lo que pasó con Lázaro? Lleva muerto 3 días, decían las hermanas de Lázaro. Mas Jesús llegó y resucitó a Lázaro porque no era su tiempo. Mira, tengo que decirte esto de parte de Dios. Este no es el tiempo que tu negocio perezca. Este no es el tiempo que tu familia se destruya. Este no es el tiempo que te caigas allí en el precipicio. Este es tiempo en que la justicia de Dios va a operar a tu favor. ¿Por qué? Porque estás buscando el reino y estás buscando su justicia. Por eso te conectaste con nosotros, porque el Señor viene a decirte con esta palabra: estoy buscando el reino y empezaré a ver la justicia de Dios a obrar en mi vida, en mi casa, en mi familia, en el trabajo. La justicia de Dios viene para ti en este día. Por eso es que tenemos que entender la palabra. Y el Señor dice que Él va a aumentar los frutos de vuestra justicia. Proverbios 21:21 dice: y el que sigue la justicia, esto quiere decir que la justicia hay que seguirla, es un proceso. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. O sea, aquel que sigue justicia, aquel que hace misericordia, es aquel que va a hallar la vida. Y dice Jesús: y tendréis vida y vida en abundancia. Entonces es importante, amado pueblo del Señor, que nosotros podamos seguir la justicia, buscar la justicia, hacer justicia, operar en justicia. ¿Por qué? Porque es importante. Mateo 5, del versículo 10 al 12, nos habla algo súper importante que quiero que usted lo pueda entender junto conmigo. Mateo 5, y hablamos de la justicia, ¿cierto? Necesitamos vivir en justicia. Ponga atención a esto, dice, versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ponga atención a esta revelación de este misterio. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Ponga atención a esto. ¿Quién le dijo a usted que usted por hacer la justicia, por buscar la justicia, no iba a ser perseguido? ¿Quién le dijo a usted que por causa de buscar el reino de Dios, ¿cierto?, y su justicia, usted no iba a ser perseguido? Mire, mucha gente nos persigue, mucha gente nos sigue. ¿Sabes por qué? Porque el Señor dice que nuestro galardón es grande en los cielos, porque nos persiguen a causa de la justicia del Señor. Pero la palabra dice que somos bienaventurados. La palabra bienaventurado significa 7 veces benditos. Somos benditos aquellos que somos perseguidos por causa de operar en justicia. Y sin embargo, a nuestro alrededor hay mucha gente sin vergüenza, ¿cierto?, que abusa de nosotros como hijos de Dios.
porque nosotros operamos en justicia, porque nosotros hacemos las cosas bien. A uno de los hijos del ministerio yo le digo lo siguiente: mira, si Dios a ti te está bendiciendo, si Dios a ti te está bendiciendo tu negocio, está prosperando tu negocio, la palabra de Dios dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por lo tanto, el que tú tengas que pagar más impuestos simplemente es un indicador de que Dios te está bendiciendo y estás operando en justicia. Tremendo, ¿no? Entonces la palabra dice que nuestro galardón es grande. Bienaventurados, 7 veces benditos aquellos que están en justicia, son perseguidos por causa de la justicia. Y nuestro galardón es grande en los cielos porque nos persiguen por causa de la justicia. ¿Qué dice Proverbios 11, versículo 18? Dice lo siguiente: el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. ¿Se fija? Usted es bienaventurado, hay un galardón que te espera cuando tú operas en justicia. Por eso es que tenemos que seguir creyendo. No bajemos los brazos, no nos desanimemos. Tomad ánimo, iglesia del Señor, pueblo del Señor, toma ánimo, recobra fuerzas con esta palabra. Sigue haciendo justicia, porque el galardón que Dios tiene para ti es grande, es firme, es seguro. Ahora tú te preguntas: pero pastor, ¿por qué me persiguen? ¿Por qué me pasa esto si yo hago las cosas bien? ¿Por qué me suceden estas cosas si yo he actuado con verdad, he actuado con justicia? ¿Sabes por qué sucede? Porque Dios ha sido bueno contigo y la gente quiere verte caer. Pero dice la palabra que los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Cuando otros estarán, ¿cierto? Otros estarán detenidos, tú vas a estar caminando. Cuando otros estén caminando, tú vas a estar corriendo. Porque el galardón que Dios te tiene es firme, es seguro. Por eso confiemos en la palabra del Señor. Sigamos buscando la justicia y el reino. Y de esa manera vamos a ver la mano del Señor sobre nosotros. Amén. El Salmo 37, mira lo que dice respecto de la justicia. Salmo 37. Dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. No, mejor quizás nosotros no estamos viendo la justicia, porque desearíamos ver justicia como la conocemos en nuestro diario vivir. Sin embargo, Dios dice: tú no te preocupes, encomienda a Jehová tu camino. Es como cuando nosotros decimos: pucha, estas cosas me pasan porque yo sigo haciendo las cosas bien. Y eso es correcto, nosotros tenemos que hacer lo correcto en esta vida. Dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en él. Dios te va a dar estrategias de cómo seguir de aquí adelante. Dios te va a dar luz de cómo conducir tu vida de aquí hacia adelante. Y dice: confía en él y él hará. Y exhibirá tu justicia como la luz. Es decir, que aquellos que operan bajo la injusticia tienen un tiempo, pero los que están caminando en la justicia de Dios y en el reino, dice que Él va a exhibir nuestra justicia. Es decir, que aquellos que te han angustiado, aquellos que te han declarado el mal, ellos mismos serán testigos de cómo Dios te va a exhibir justicia en medio de la luz. Porque los que operan en oscuridad, lo único que les espera es más oscuridad. Mas los que operamos en la luz de Cristo, dice el Señor, que nos va a exhibir en justicia y en derecho como el mediodía. Entonces esperemos en la justicia del Señor. No nos cansemos de hacer el bien, porque eso es lo que es hacer justicia y el reino. Y en esto nos conocerán, que se amarán los unos con los otros. Entonces tenemos nosotros que caminar en esto. Tenemos que creer, porque Dios opera en justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. La añadidura es por justicia, no por misericordia. Entonces, cuando nosotros hacemos lo que Dios dice que tenemos que hacer,
Y cuando damos lo que Él pide que tenemos que dar, Dios es justo y nos da lo que Él nos ha ofrecido darnos. Entonces, cuando Él es justo y el reino de Dios opera en nuestra vida, entonces nos van a perseguir. Pero cuando empecemos a vivir la persecución, tenemos que gozarnos porque el galardón que tenemos es grande y firme. Cuando te persiguen es un indicador de que estás haciendo las cosas bien y de que un galardón está próximo a manifestarse en tu vida. Y por la justicia de Dios, ese galardón va a ser una luz que se va a exhibir en medio de tu día. Cuando todos los otros estén hacia abajo, tú vas a ir creciendo. Cuando todos estén bajando, tú vas a ir subiendo. Cuando otros estén desesperados, tú vas a estar tranquilo y en paz. ¿Por qué? Porque caminas en el reino de Dios y en su justicia. Entonces tenemos que caminar de esta manera. Permiso. Yo me puse a pensar y me puse a analizar el significado de la palabra justicia. Y cuando me fui a la interpretación de la palabra justicia, llegué a las siguientes conclusiones. Según 1 de Timoteo 6:11, la palabra justicia, antes de dar la cita de Timoteo, dice que la palabra justicia viene del hebreo, viene de varias palabras en hebreo. La primera es la palabra misor, que significa allanar, enderezar, equidad y rectitud. Cuando nosotros miramos 1 de Timoteo 6:11, nos damos cuenta de lo siguiente. Dice el consejo del apóstol Pablo a su hijo Timoteo, dice lo siguiente: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Cuando nosotros hablamos de justicia y descansamos en que Dios nos hará justicia, significa que Dios va a allanar nuestro camino, lo va a aplanar para que ninguna piedra nos haga tropezar. Significa que Dios va a enderezar nuestro camino. Si el camino está chueco, cuando tú confías en el Señor, haces el reino, Él lo va a enderezar. Él va a hacer las cosas equitativas para que no venga a operar la injusticia en tu vida y sea la justicia de Dios la que obra en ti y te haga un hombre recto, una mujer recta delante de Dios. Cuando opera la justicia de Dios y sobre la misma opera la injusticia, la misma palabra justicia viene del hebreo makobá, que significa angustia o aflicción, dolor o tristeza. Y esto tiene que ver con que a veces la justicia causa estas cosas. Cuando hemos hecho las cosas incorrectas y opera la justicia de Dios, hay angustia, hay aflicción en nuestra vida, hay dolor y hay tristeza. Pero este tipo de atributos que yo estoy señalando se debe a lo siguiente, a que caminamos lejos de los mandamientos del Señor, de la instrucción del Señor. Por eso es que cuando opera la justicia, las bendiciones de Dios se convierten en angustia, en aflicción, en dolor y en tristeza. Porque hemos dejado las ordenanzas del Señor, las enseñanzas de su palabra, las hemos dejado de lado. Por eso es que nosotros hemos ministrado que tenemos que volver a nuestro origen, tenemos que volver a nuestra esencia y tenemos que caminar bajo los principios de la palabra del Señor y lo que el Señor ha dicho que tenemos que hacer en esta tierra, que nosotros somos su pueblo y que Él es nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, el Salmo 34:15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces, cuando en ti ha operado la injusticia, produce el mismo efecto.
produce en ti angustia, produce en ti aflicción, produce en ti dolor, produce tristeza. Pero aquellos que hemos creído y aunque la injusticia ha entrado en nuestra vida, de alguna manera, quiero decirte esto de parte de Dios, dice que los ojos de Jehová están sobre los justos. Por lo tanto, sigue operando tu vida en justicia, siga haciendo lo justo, porque es allí donde tú estás angustiado, donde hay aflicción, donde hay dolor, donde hay tristeza. Cuando tú empiezas a clamar al Señor, es donde dice la palabra que los oídos de Él están atentos al clamor de aquellos que operan en justicia. Eso quiere decir que los oídos de Dios se cierran para aquellos que caminan en injusticia. Por lo tanto, tú empiezas a decir y a cuestionar lo siguiente: entonces, aquellos que hacen injusticia, ¿quién los está bendiciendo? ¿Están siendo prosperados por el verdadero Dios o están siendo prosperados por algún sustituto de Dios? Hay que pensar. También cuando nosotros hablamos de la palabra justicia, nos habla de que Dios hace justicia en relación a derecho, al derecho mismo, a lo que es legal, a la ley. Y pongo atención porque cuando miramos la palabra justicia desde el asunto, desde la óptica del derecho, la palabra significa absolver. Cuando tú operas en justicia, Dios está preparando todo para absolverte. Dios está preparando todo para hacerte justicia en todo aquello que fue injusto. Dios está preparando para justificarte, para justificar tu falta. Dios está preparando para salir en tu defensa, para que tú seas justo. Pero mira, aquí me llama mucho la atención algo, que también el significado de justicia, cuando se habla desde la óptica del derecho, significa purificar. Por lo tanto, cuando Dios te está haciendo justicia por derecho, Él también nos está purificando. Gálatas 6:9 nos dice: no nos cansemos pues de hacer el bien. Quiere decir esto, mira, en primera instancia, que cuando tú haces el bien hay un agotamiento, hay un cansancio. Claro, porque nosotros esperamos en nuestro tiempo ver la justicia, pero la justicia de Dios opera en su tiempo, en su kairos. Entonces nosotros tenemos que no cansarnos de hacer el bien, porque dice, porque a su tiempo segaremos. Nuevamente Dios está hablando del galardón, ¿se fija? Que está firme, está seguro. A su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea, tenemos que permanecer. Permanecer en la instrucción, permanecer en la palabra, permanecer en las fiestas del Señor, permanecer en Él, permanecer con una fe inquebrantable, una fe emuná, creer, confiar y obedecer. Permanezcamos en esa fe, iglesia. Amén. También el Señor nos dice, cuando hablamos de la palabra justicia, nos dice que es equidad, pero también es prosperidad. ¿A quién no le gusta ser próspero? Yo creo que todos nosotros, en todas las áreas de nuestra vida, y no solo en la económica, nos gusta ser próspero. Y el Señor nos dice, yo voy a prosperarte. Romanos 1:17 dice lo siguiente: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces somos llamados nosotros hoy día a operar en justicia. Somos nosotros llamados hoy día a entender que esta justicia, de cómo hacer justicia, es revelada por la fe. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, si nos alejamos del oír la palabra de Dios, la consecuencia es que vamos a actuar de manera injusta. Y vamos a perder el objetivo de buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces tenemos que despertar esta realidad, pueblo del Señor. Y tenemos que cambiar nuestra vida. Tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Enfocados en la instrucción, enfocados en la obediencia, enfocados en buscar el reino de Dios y su justicia. Amén. Mira, la palabra justicia también se traduce como rectitud, una virtud y honradez. Tenemos que ser honrados, porque aquellos que son honrados son personas virtuosas. ¿Qué dice Isaías 1:17? Dice lo siguiente: aprended a hacer el bien. Es decir, que hacer el bien se aprende. Por lo tanto, gran responsabilidad tenemos los padres de
a enseñar, gran responsabilidad tenemos los padres de enseñar a hacer el bien a nuestros hijos. Sigo leyendo, dice, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Mira los principios que está declarando el profeta Isaías. Tenemos que aprender a hacer el bien. Tenemos que buscar el juicio, la restituir a aquel que hemos hecho agravio. Y tenemos que hacer justicia al huérfano, amparando a la viuda. Si la iglesia, el pueblo del Señor, estuviera en la posición correcta en el mundo entero, no debieran haber huérfanos, viudas ni desamparados. Esa es la gran diferencia que hay entre el pueblo del Señor y una religión. Porque el pueblo del Señor en comunidad le enseña a sus hijos, al pueblo, le enseña a salir de la pobreza. Más que darle alimento, más que darle pescado, le entrega la caña para pescar. Sin embargo, la religión mantiene la pobreza, la sostiene en el tiempo, hace de ella un negocio. Pero Dios te dice, tú tienes que aprender a hacer el bien porque allí va a venir todo esto. Tenemos gran desafío como pueblo del Señor de enseñarle a nuestros hijos espirituales a salir de la pobreza, entregarle estas herramientas espirituales poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destruir todas estas cosas que afectan muchas veces nuestra vida y que arrastramos por una mala mayordomía. Amén. Tenemos que salir de esta realidad. Seguimos. Hebreos. Y esto me llama mucho la atención porque seguimos meditando en la palabra justicia desde el hebreo. Y hay una palabra bien particular que es rib, R-I-B, que significa justicia. Y dice adversario, altercar, caso, causa, contención. Mira lo que Dios te está diciendo. Dice que Él te va a hacer justicia de tu adversario. Él te va a hacer justicia de aquellos que te han altercado. Tu caso, tu causa. ¿Ah? Tu caso, tu causa. Dios promete contención de todas esas cosas. Dios promete allí contender de ti. Dios promete Él hacerse cargo de tu juicio y hacerte justicia. Él promete hacerse parte de aquellas cosas que te han agraviado en este tiempo. Él te dice, yo voy a pelear por ti. Él dice, yo voy a ser tu defensa. Por eso dice la palabra que abogado tenemos con el Padre a Jesucristo, quien intercede por nosotros. Jesús mismo es quien es nuestro abogado en todas las causas de justicia para que podamos actuar en justicia, obrar en justicia. ¿Qué dice Isaías 33:22 sobre este tema? Dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. O sea, tenemos al juez y tenemos al abogado de nuestra parte. Por lo tanto, la justicia, al buscar el reino, opera sí o sí. Porque tenemos al juez y al abogado de nuestra parte. Qué tremendo, ¿no? Entonces tenemos que nosotros esperar, buscar la justicia. Y con esto termino. Porque cuando nosotros operamos en justicia, tenemos que operar bajo la ley del Señor, bajo la palabra del Señor, bajo la instrucción del Señor, bajo la palabra del Señor. Pero dice Romanos 3, 21 y 22 nos habla de esto. Y con esto cierro nuestro mensaje del día de hoy. Pero ahora, aparte de la ley, haciendo atención a la instrucción, a la Torá, a la palabra en general, de Génesis hasta el Apocalipsis, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ponga atención a esto, porque estamos buscando la justicia. Dice que se manifiesta la justicia de Dios y la justicia
es testigo por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea, la fe opera por medio de, la justicia opera por medio de la fe en Jesucristo, el Señor, el Salvador. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por lo tanto, si usted cree en Jesucristo, usted cree en el Señor, otros dirían Yeshua el Señor, el verdadero, allí usted va a empezar a operar en justicia. Se va a manifestar en usted la justicia. ¿Cuándo? Cuando usted entienda la instrucción de Dios, la ley, que es toda la palabra. Lo que dicen los profetas. ¿Dónde está lo que dicen los profetas? En la palabra. ¿Cierto? Allí opera la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Entonces, tenemos nosotros hoy día que buscar el reino de Dios, pero también tenemos que buscar su justicia. Si usted se fija, la justicia es algo mucho más profundo de lo que nosotros conocemos como la palabra justicia. Pero si hay algo que me queda muy pegado, es que dice su palabra que tenemos al juez justo y tenemos también al abogado de nuestra parte. Por lo tanto, sigamos haciendo el bien, sigamos buscando el reino y sigamos actuando en justicia.